Y para cuidar nuestro corazón, la semana pasada hablamos de la cura contra el descontento. ¿Tú recuerdas esto? La semana pasada hablamos de la cura contra el descontento y la respuesta o la cura es gratitud y gozo. Caminamos sobre Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 14. Lo que hoy vamos a mirar es un otro tema que suele levantarse cuando existen estos cambios. No solo existe descontento, sino suele existir el hablar mal de otros, suele suceder. Entonces el tema de hoy es la cura contra el hablar mal de otros, la cura contra el hablar mal de otros. Y vamos a caminar sobre Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. Puedes considerar al descontento, tema de la semana pasada, y el hablar mal de otros como enemigos de la iglesia. Normalmente estos dos escenarios suelen traer división a la iglesia, suelen traer división entre los hermanos. Y queremos evitar aquello, por eso queremos vacunarnos antes de que esto pueda llegar a nuestros corazones. Y Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12 nos va a hablar de la cura contra el hablar mal de otros. Voy a caminar sobre los escritos de Spurgeon, de Jerry Bridge y comentarios del pastor Miguel Núñez para desarrollar el mensaje. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Permíteme leer estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Yo quiero pedirte que tengas paciencia en el desarrollo de este mensaje, porque estoy convencido, creo como me pasó a mí al ir escribiendo el mensaje, es que venían múltiples preguntas. Entonces, ¿puedo juzgar? ¿No puedo juzgar? ¿Tengo que tolerar? ¿Tengo que hacerme al desentendido? Ten paciencia, permíteme poner los fundamentos teológicos del mensaje para que luego podamos juntos mirar cómo estos fundamentos podemos llevarlos a la práctica y qué es lo que la palabra nos dice que sí podemos hacer alrededor de este tema. Hay tres pasos, esta es la ruta del mensaje, son 3 puntos. Primero, ¿por qué no puedo hablar mal del otro? Esto es lo primero que queremos revisar. Queremos responder esta pregunta: ¿por qué no puedo hablar mal del otro? La segunda pregunta que quiero podamos responder es: ¿cuál es el peligro de hablar mal del otro? Y la tercera pregunta que vamos a responder es: ¿cómo puedo juzgar justamente? ¿Cómo puedo juzgar justamente? Entonces, ¿por qué no puedo hablar mal de otro? Segundo, ¿cuál es el peligro de hablar mal de otro? Tercero, ¿cómo puedo juzgar justamente? Yo estoy convencido, y no voy a pedirle que levante las manos porque no quiero que pasemos vergüenza, pero estoy seguro que todos en algún momento o hemos criticado, o hemos chismeado, o hemos hablado mal de otro en algún momento de nuestras vidas. Y no me refiero antes de llegar al Señor. Me refiero que aún llegando al Señor, aún habiendo nacido de nuevo, nosotros en algún momento hemos hablado mal, hemos criticado o hemos chismeado. ¿No es cierto? 2 pestañas es sí. Ok, gracias. Todos lo hicimos.
Todos en un momento lo hicimos. Entonces vamos a nuestro primer punto. ¿Por qué no puedo hablar mal del otro? Observa el versículo 11, la primera parte. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Considera esta porción, este versículo no es una sugerencia. No es algo que estaría recomendando Santiago al creyente. Decirle, mira, si te es posible, no hables mal. No, no, no. Santiago está diciendo, hermanos, este es un imperativo, no hablen mal los unos de los otros. En el texto original, esta expresión, no hablen mal, es una sola palabra, y la palabra en el griego es katalaleo. Ahora, esto es importante que podamos entender. Esta es la palabra en el texto original que significa no hablen mal. Pero katalaleo es una palabra amplia. Esta palabra es muy amplia. Y lo que está haciendo Santiago es recoger la amplitud de esta palabra y que nuestra traducción solo dice no hablen mal. Pero yo quiero que observemos lo que realmente significa katalaleo. Significa degradar. Observe entonces que no solo hablo mal, sino que yo degrado a mi hermano. Difamar es la otra palabra. Calumniar y murmurar. Estas son las primeras 4 palabras que quiero tomemos de este término katalaleo. Entonces lo que Santiago está diciendo es, hermanos, no degraden, no difamen, no calumnien y no murmuren. Y probablemente podamos resumir esta palabra a cualquier forma pecaminosa de hablar mal, cualquier forma pecaminosa de hablar mal. El puritano Thomas Manton dice en su comentario sobre Santiago que este término puede referirse, entre otras cosas, a hablar mal en privado de nuestros hermanos, escucha bien, entre aquellos que hablan bien de él. Una vez más, este término puede referirse, entre otras cosas, a hablar mal en privado de nuestros hermanos, entre aquellos que hablan bien de él. La idea es que hay un grupo de personas que están hablando bien de cierto hermano, de cierta persona, y lo que hace esta otra persona es acercarse y trata de cambiar la opinión de esos hermanos respecto a este hermano de quien están hablando. Eso es, o eso significa también katalaleo. Hay personas que tienen una muy buena opinión de alguien, pero esta persona que habla mal, su motivación es hablar mal para tratar de cambiar la opinión de un grupo de personas. Este autor agrega y dice, este pecado, hablar mal de alguien, puedes hacerlo en privado o puedes hacerlo en público. Tú puedes divulgar pecados secretos de otros que tú conoces, pero que no necesitas divulgarlo porque no te corresponden a ti hacerlo. Esto es hablar mal. Esto es hablar mal. Esto es comunicar algo que tú sabes, pero que no se te ha pedido que comuniques, pero al momento de comunicar no solo estás diciendo lo que sucedió, sino que eso que sucedió, que puede ser verdad, está permeado ahora de tus emociones, de tus pensamientos. Y terminas no diciendo la verdad, terminas hablando mal del hermano. El problema es, alrededor de esto, que tenemos el poder de aumentar o agravar las faltas de otros. ¿No es cierto? Tenemos esa capacidad. No tenemos claridad de lo sucedido. No entendemos completamente lo que ha pasado, pero hablamos. Y además, dice Santiago, emites un juicio de valor. No solo dices lo que pudo haber sucedido, sino que además añades y entonces estás empezando a hablar mal de tu hermano. Pero a esto que añado está permeado de emociones donde yo emito entonces además un juicio. Y esto es lo que Santiago dice, no hablen mal, no hablen mal. Este es el sentido, por lo peligroso que puede ser. Tú puedes calumniar las buenas acciones del otro,
al suponer que tiene malas intenciones que tú no conoces. Observa hasta dónde uno puede llegar. Yo estoy empezando a juzgar una acción, pero además ahora estoy empezando a juzgar las intenciones de la persona que hizo eso sin yo conocer. Presuponemos que en esa actitud, que en esas acciones hubieron malas intenciones, hubieron malas suposiciones. Estoy suponiendo aquello, entonces estoy hablando mal de mi hermano. ¿Notas por qué otra vez Santiago nos dice, no hablen mal? En criollo diría, cállense y no hablen mal. Cállense para evitar hablar mal, porque somos una vez más susceptibles a permear eso que he visto o escuchado, a permear con mis propias emociones, mis propios juicios de valor, mi propia visión sobre el asunto, mis propios pensamientos, y termino no diciendo la verdad y termino hablando mal de mi hermano. Y Santiago dice, no lo hagas. Manton comenta algo más. Él dice, nosotros incluso podemos callar, escucha bien, nosotros incluso podemos callar envidiosamente lo que es bueno en otros. Sabemos estas cosas que son malas y las comunicamos a otros, pero hay cosas buenas que también conocemos, pero nos quedamos envidiosamente callados. Fin de la cita. Es que el corazón del hombre es así. Nos es más sencillo hablar de las malas cosas que hacen los otros que sentarnos y empezar a hablar de las buenas cosas que hacen las personas. Y eso, dice Manton, es envidiosamente callamos. Las cosas buenas de los otros, envidiosamente callamos. Él añade, este puritano añade, que si todo esto es inapropiado para hablarlo, también lo es para oírlo. Tú puedes pecar con el oído de la misma manera que puedes pecar con los labios. Ok, entonces aquí tenemos un asunto o un problema mayor. No solo el pecado está en aquel que habla mal de su hermano, pero este que habla mal está arrastrando a otro para que también empiece a hablar mal de él. Entonces, el problema ahí es de dos: el que habla y el que escucha. Y el que escucha. El que habla, de hecho, no debería hablar, por lo que Santiago nos dice, y el que escucha no debería escuchar. Más adelante voy a hablar entonces qué debería hacer, porque a veces suele pasar como, ¿has escuchado? No, no he escuchado. A ver, dime, para orar, hermano. Para orar. La palabra catalaleo ha sido traducida en ocasiones para referirse a chisme. Esta es otra palabra de esta palabra catalaleo, que es la que Santiago está usando, chisme. Y el chisme, por definición, es algo que es verdad de la otra persona, pero que nadie te ha llamado a divulgarlo. Ese es el chisme. Es verdad, es cierto, pero nadie te ha pedido que tú lo divulgues. Al momento de tú divulgar, estás chismeando. Y al momento de divulgar y añadir tus emociones y emitir un juicio, hablaste mal. Eres culpable de dos pecados: chismear y hablar mal. Ese es el chisme. Es verdad, pero nadie te pidió que lo comuniques. Es que yo lo pongo como motivo de oración. Nadie te pidió que lo pongas como motivo de oración. De hecho, muchas de las cosas por las que oramos en la iglesia, nos aseguramos que la persona pidió motivo de oración. No es como que escuché que hay un hermano que está así y quién sabe qué, hay que orar. Y probablemente estamos haciendo un juicio de valor inapropiado, probablemente no conocemos toda la verdad, probablemente no sabemos si se resolvió ese asunto o no. Debemos asegurarnos. Pero en este contexto, catalaleo, el término que está usando Santiago para no hablar mal del otro, es chisme. Y permíteme insistir en la definición: el chisme es algo que es verdad de la otra persona, pero que nadie te ha llamado a comunicarlo. Ahora,
El chisme y la difamación no son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? El chisme y la difamación no son la misma cosa, pero son hermanos gemelos. Ellos caminan juntos. La palabra de Dios, no solo en este texto de Santiago, como vamos a mirar un poco más adelante, condena esta forma, esta manera de hablar mal del otro. Y a veces la excusa termina siendo en frases como, pero es verdad. Tú dices a alguien, hermana, ¿por qué, hermano? ¿Por qué está hablando de esto? Pero el otro te dice, pero es verdad. No estamos negando la veracidad del asunto. La pregunta es, ¿quién te encomendó que tú comuniques algo que no te corresponde comunicarlo? La Biblia nos prohíbe hacer uso del chisme, porque lo que en realidad estamos haciendo es muy probablemente crear una imagen del otro en la mente de la otra persona, quien ahora no va a mirar a esa persona de la misma forma, de la misma manera, porque su mente fue permeada por un chisme que probablemente o muy probablemente además aterrice o venga acompañado con un juicio de valor. Y el juicio de valor, lejos de las escrituras, están fundamentadas en mis emociones. Cuánto eso que sé emocionalmente a mí me enoja o me irrita o me pone mal. Y al momento de comunicarlo, aún en la forma, el tenor, la manera puede salir de esa forma y estoy permeando la mente del otro. Ahora este otro tiene una visión distorsionada de ese hermano. ¿Notas lo serio? Espero que sí. ¿Notas la gravedad de lo que Santiago, o la razón por la que Santiago nos está pidiendo que no hablemos mal del otro? Ok, yo dije hace un momento que chisme y difamación no es lo mismo. Pero difamación es otra palabra que sale de este texto de catalaleo, difamación. Y la difamación, escucha bien, no es una verdad, es una mentira. Es una historia creada con la intención expresa de hacerle daño a la otra persona, con la intención de dañar la imagen de la otra persona. Y esa actitud es condenada por las Escrituras. Entonces la palabra, a la luz de lo que Santiago está hablando, Santiago está prohibiendo el chisme y la difamación. La difamación, recuerda, la difamación es una mentira. Es una historia creada. Puede haber ciertos elementos de verdad, pero yo termino distorsionando esa verdad, convirtiéndola en una mentira en función a mi criterio. Eso es difamación. Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Esto es importante. Yo soy el Señor. Déjame leerte de la Nueva Traducción Viviente el mismo texto. Levítico capítulo 19, versículo 16. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Yo soy el Señor. La pregunta es, ¿quién está dando la orden de no calumniar? ¿Quién está dando la orden de no chismear? Yo soy el Señor. Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, buscó regular el corazón del pueblo respecto a su habla, porque el chismear y el calumniar divide la iglesia. Y no nos podemos permitir eso, familia. No nos podemos permitir. No podemos permitir que dentro de nuestra congregación, dentro de esta iglesia, dentro de esta familia, la calumnia y el chisme corrompan la unidad de Cristo que Cristo ha hecho en medio de su pueblo. Debemos estar alertas. Más adelante voy a decir cómo.
Yo creo que una de las cosas que menos hacemos muchas veces, no todos, pero creo una gran mayoría, es detenernos y pensar y considerar el daño que hace hablar mal del otro. Pero no solo al otro, sino que el hablar mal del otro te hace daño a ti. Escucha bien, el hablar mal del otro te hace daño a ti, porque tú endureces tu corazón. Hablar mal del otro altera, daña, distorsiona, estorba tu relación con Dios, por todo lo que Santiago nos está diciendo. Hablar mal del otro, decíamos, hace daño a la imagen de la otra persona de quien tú hablas, pero también daña la mente y el corazón de quien oye. Entonces escucha lo que está pasando acá. No solo al momento de hablar daño la imagen de un otro, sino que mi relación con Dios yo la estoy deteriorando porque estoy violando un estándar de su palabra. Ese es un primer escenario. El segundo escenario es que aún en este terreno lo que yo estoy haciendo es provocar que este hermano que me ve escuchar peque sin saber realmente lo que ha pasado, peque contra otro. ¿Notas la seriedad, iglesia? El llamado nuestro, la razón por la que Santiago escribe esto, es para cuidar la imagen de nuestro hermano. Esto no tiene nada que ver con mentir, con tolerar la falta, con ocultar la verdad. Tiene que ver con no hablar lo que no debo hablar. Tiene que ver con no hablar lo que no debo hablar. Y cuando hable, debo hablar a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, mi opinión se subordina a la palabra, mis pensamientos se subordinan a la palabra, mi juicio de valor se subordina a la palabra. El problema nuestro es que es mi opinión, mis pensamientos, mis emociones, mi juicio. Esto es lo que está describiendo Santiago. Cuando ese hablar mal ocurre entre nosotros los cristianos, estamos distorsionando el llamado a la unidad. Estamos distorsionando el llamado a edificarnos los unos a los otros. Y esto va en contra de la obra de Cristo. Escucha bien. ¿Quién o a quién le costó sangre para que su iglesia sea una? El chisme, las difamaciones dividen la iglesia, corrompen la unidad del cuerpo de Cristo. Un autor decía, muchas veces la misma persona que se pone de acuerdo contigo para hablar mal de otro es la misma persona que luego te condena cuando las circunstancias cambian o cuando necesita defenderse. Fin de la cita. ¿Notas cómo este asunto en pecaminosidad crece? No solo te hablé a ti de aquel, no solo sembré en tu mente una visión distorsionada de aquel, sino que ahora se enteraron que estamos hablando mal y nos han sentado para decirnos qué está pasando. Y uno de ellos dice, yo no pregunté, me vinieron a contar y fue él. Iba a decir ella, fue él. ¿Notas cómo empieza a haber rencillas? ¿Cómo uno ve la necesidad de justificar lo que escuchó y su forma de reaccionar y pensar? Esto es sutil, hermanos. Esto es sutil. Si yo no camino alerta, cuidando mis oídos, guardando mis labios, yo voy a empezar a sembrar poco a poco división. Porque alguien puede decir, ya no me saluda. ¿Qué pasó? Ya no me habla. Y cuando tú hilas fino, descubres que normalmente, no siempre,
Pero normalmente es porque alguien dijo algo que escuchó y ese que escuchó comunicó a otro y resulta que esta hermana, hermano, entonces no es lo que parece y es mejor no acercarnos. Y todo fue una ruta de chismes, que es lo que usa Pablo el término, Santiago, perdón, o difamación. William MacDonald, en su comentario sobre esta carta, propone 3 preguntas que nosotros deberíamos considerar antes de hablar. Primero, lo que nosotros deberíamos preguntarnos antes de hablar. Nosotros corremos para comunicar. Y usando generosamente el término comunicar, nosotros corremos para hablar de otros, como que hay una necesidad, tengo que decir a alguien. Y William MacDonald nos dice, espera, detente, no corras, considera estas preguntas, siéntate y piensa y considera estas preguntas. Primero, ¿qué bien le hace este comentario a la otra persona? ¿De qué manera yo favorezco a esa persona con mi comentario? Segunda pregunta, ¿qué bien me hace a mí comentar esto? ¿De qué forma, de qué manera mejora esto mi relación con Dios? ¿De qué forma, de qué manera mejora la imagen de Cristo en mí cuando yo lo comparta? Tercera pregunta, ¿qué gloria trae a Dios el que yo comparte esta información? ¿De qué forma cuando yo termine de compartir esta información puedo yo decir he glorificado a Dios? Si tú miras estas preguntas antes de comentar algo, en cualquiera de los términos que estamos manejando, pues probablemente tú puedas hablar. Pero déjame decirte que dudo mucho. Si tú aplicas estos filtros, que creo es el brazo de Santiago al momento de decirnos no hables mal y nos da las razones. Si tú aplicas estos filtros, créeme, vas a aprender prudencia al momento de hablar. Prudencia al momento de hablar. Santiago está claro en su mente respecto a una enseñanza de Cristo. ¿Tú recuerdas que Jesús mencionó que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Sí? Permíteme leerte un comentario al respecto. Si la transformación del corazón es la meta de la santificación, mi forma de hablar es la evidencia de mi santificación o de la corrupción de mi corazón. Repito, si la transformación del corazón es la meta de la santificación, mi forma de hablar es la evidencia de mi santificación o de la corrupción de mi corazón. Entonces, cuando hablas de alguien, ¿está promoviendo la santidad en tu vida? ¿Estás promoviendo la gloria de Dios cuando hablas de alguien? ¿O está saliendo la corrupción de tu corazón? Porque no olvides, el hablar mal de otro es pecado. Lo que Santiago nos está diciendo. Respondamos nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el peligro entonces de hablar mal del otro? ¿Cuál es el peligro de hablar mal del otro? El versículo 11, la segunda parte de nuestro texto dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, escucha bien, habla mal de la ley y juzga a la ley. ¿Notas el peligro? Yo creo que ese versículo responde a la pregunta que estamos planteando. ¿Cuál es el peligro de hablar mal del otro? El peligro es que yo termino hablando mal de la ley y termino juzgando la ley. Ese es el peligro. Este texto está afirmando que cuando uno habla mal de su hermano, también hace de juez dictaminando una sentencia. El peligro es que cuando uno tiene esa actitud, también está hablando mal de la ley y también está juzgando la ley. No solo emite juicio sobre su hermano al momento de hablar de él a otra persona, sino que además está emitiendo juicio sobre la ley. Está juzgando la ley. ¿Por qué? ¿Por qué esto?
Porque la ley me manda a amar al hermano. ¿No es como resume Jesús la ley? Amarás a tu Dios y amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando yo violento esta porción de la palabra, cuando Santiago me dice no hablen mal, estoy violentando la palabra porque estoy vulnerando la ley que me dice ama a tu hermano. Y lo que en realidad estoy diciendo, yo sé que no lo pronuncio con mis palabras, pero esta es la motivación de mi corazón. Lo que estoy diciendo, la ley no es suficiente para juzgar a este hermano. Yo lo voy a juzgar en mis propios términos. Entonces, yo me estoy poniendo por encima de la ley. ¿Notas la violencia que estoy generando a la palabra del Señor? Él me dice, ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta entonces, si yo lo amo, ¿yo debería hablar esto? ¿Debería hacer correr esto? ¿No es mejor que la expresión de mi amor sea, hermano ven, hermana ven, sentémonos? A la luz de las Escrituras, este asunto no corresponde. ¿No es mejor eso? ¿No es una mejor expresión de amor que andar comentando y haciendo correr chismes, como dice el texto, difamaciones, como la palabra nos dice, hablar mal, como expresa Santiago? ¿Cómo expresas el amor a tus hermanos? Mira lo que dice el versículo 11. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. En Levítico 19, versículo 18, Levítico 19, versículo 18, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Cuál es la instrucción del Señor en este texto? Levítico 19, versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios pone su sello para que no haya dudas de que es Él quien está hablando. Yo soy el Señor. Este texto no entra Moisés si tú quieres. En esta porción no es Aarón quien está dando la instrucción, la orden. Es el juez del universo quien está diciendo, yo soy el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú entonces llegas a Santiago, al texto que estamos revisando, y la expresión es, no hables mal de tu hermano, no hables mal de tu prójimo, no hables mal del otro, porque al hacerlo no estás obedeciendo el amar a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que el Señor dijo debemos hacer. Tercera pregunta: ¿cómo puedo juzgar justamente? Ok, entonces, entiendo que Santiago me dice que no hable mal del otro, que no hable mal de mi prójimo. Ok, eso me está diciendo Santiago, porque al hacerlo, y no pierdas de vista el término en el texto original que nos hablaba de difamar, nos hablaba de chismes, nos hablaba de hacer juicios, etcétera, etcétera. No pierdas de vista aquello. Pero Santiago lo que nos está diciendo es, siendo que no debes hacerlo, la pregunta para nosotros es, entonces, ¿qué hago? Si sé que alguien está mal, si sé que alguien está haciendo algo que no es correcto, ¿debo callarme? ¿Paso ese asunto por alto? ¿Qué puedo hacer? Otra vez, versículo 12 de nuestro texto. ¿Cómo puedo juzgar entonces justamente? Versículo 12. Solo hay un legislador y juez. No pierdas el detalle de las palabras, te ruego. Esto es importante. Solo hay ¿qué? Un legislador y juez, no muchos, uno solo.
Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En otras palabras, ¿cómo te atreves a juzgar a tu prójimo? Hay un solo legislador y juez y no eres tú y no soy yo. Permíteme ahondar. La pregunta de Dios, porque es Dios quien ha inspirado esto y es como que Dios nos estuviese hablando. La pregunta sería, ¿tú salvaste a tu hermano? ¿Alguien de aquí salvó a su hermano? ¿Alguien ha derramado su sangre por él? ¿Alguien? Sírvase a levantar la mano. ¿Alguien salvó a su hermano? ¿Alguien se subió a esa cruz? ¿Alguien derramó su sangre por ese hermano? ¿Tú perdonaste todos sus pecados? ¿Tú tienes quizás el poder para salvar y condenar a alguien en este lugar? ¿Tiene el poder para salvar y para condenar? Nuestra respuesta es no, Señor. No. Yo no salvé a mi hermano. Yo no derramé mi sangre por él. Yo no puedo perdonar sus pecados. Yo no tengo el poder para salvar y condenar. Y Dios nos respondería, entonces, ¿por qué hablas mal de tu hermano? Entonces, ¿por qué lo juzgas? ¿Quién te dio el derecho para hacerlo? ¿Quién te dijo, Eric, ven, no solo soy yo ahora el legislador y juez, tú vas a ser ahora mi asistente? Y tú tienes el derecho de juzgar y hacer juicio. No, solo Él. Sella esto en tu mente, solo Él es legislador y juez. Solo Él tiene el derecho de juzgar. Y entendemos por la palabra que esta autoridad de juzgar dentro del consejo de la eternidad le fue dada al Hijo. Cristo es el juez. Y Cristo es el juez justo. Este juez hecho hombre, Jesús, escucha bien, nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2, no juzgues que no seas juzgado, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con la que midan, se les medirá. ¿Notas lo que el Señor está diciendo? No juzgues, para que tú no seas juzgado. El juicio que tú emites, el juicio con que tú juzgas, esa misma medida, esa misma vara se usará para juzgarte. Y con la medida con que midan, se les medirá. Esto es como poner un límite a nuestro corazón, a nuestros labios. Alguien, no levantes tu mano, ¿alguien alguna vez se sintió, o más bien lo difamaron? ¿Alguna vez tú sentiste que algo privado que probablemente solo compartiste con alguien terminó siendo como ya de motivo de oración entre los creyentes? Este es el límite. No juzgues si no te gusta o si no quieres ser juzgado tú. Y a veces Dios disciplina a sus hijos haciéndoles pasar exactamente por lo mismo que ellos hicieron. Es el ejercicio de la disciplina de Dios. Tú que has estado juzgando, tú que has estado chismeando, tú que has estado difamando, tú, si no te arrepientes, tú vas a experimentar lo mismo. Porque con el juicio con que tú juzgaste, vas a ser juzgado. La medida que usaste te será o será usada contigo. Este es el límite de Dios. Yo no sé qué más Dios tendría que decirnos en esta mañana para aprender a poner freno a nuestros labios y no chismear, y no difamar, y no hablar mal los unos de los otros.
Sabemos que lidiamos en nuestro corazón con residuos del viejo hombre, ¿no es cierto? Lidiamos con una naturaleza todavía que busca incitarnos a hacer lo malo delante del Señor. Muchas veces nos empuja nuestro corazón a hablar mal del otro, a condenar al otro. ¿Y saben qué? No nos cuesta hacerlo. Solo necesitamos la oportunidad y estamos listos para hacerlo. Por eso he llamado en esta mañana, con miras a cuidar la unidad de la iglesia, es pongamos freno a nuestros labios. Pongamos freno a nuestros labios. Por favor, entendamos que nuestro juicio no es justo. Nuestro juicio no es justo. Mi juicio está permeado de mis pensamientos, mis opiniones, mis sentimientos. Yo no puedo terminar de conocer las motivaciones del corazón del otro. ¿Y saben qué? Dios sí puede. Por eso Él es juez justo. Porque su balanza de justicia es perfecta. Su balanza es mi vida y su santidad. Mi vida y su misericordia. Mi vida y su gracia. Porque cuando hablamos del otro, lo que menos hay es gracia. Por eso dice el texto, ustedes juzgan, hacen juicio. No dice hay poco de gracia y entonces emiten juicio. No, somos cero gracia. Pero Él no. Su balanza es perfecta. Mi vida y su gracia. Mi vida y su justicia. Mi vida y su santidad, su misericordia, su fidelidad, su amor. ¿Notas lo perfecto de su balanza? Él escudriña nuestros pensamientos. Yo no puedo pararme del Señor y decirle, Dios, yo no quise decir eso. Y Dios me va a decir, tú sí quisiste decir eso. Lo que tú hablaste salió de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú dijiste lo que querías decir. Pero entre nosotros eso funciona. No. Lo que yo quise decir fue, y puedo cambiar mi frase, mi expresión, y puedo vender una idea distinta. Así de maquiavélicos somos. Así somos. No te molestes. Así eres. Así somos. ¿Por qué lo hiciste? No, es que déjame te explico. Realmente no quería hacerlo, pero bueno, mi carácter, soy como tú. Escuche estas razones porque nuestra justicia no es justa. El pastor Núñez dice, número 1, nuestro entendimiento de las cosas es imperfecto y permeado muchas veces por juicios de valor preconcebidos. Tú no eres omnisciente. Te tengo esa triste noticia en esta mañana. Tú y yo no lo sabemos todo. Tú y yo no conocemos todo. No somos omniscientes. Dios tiene entendimiento pleno de todas las cosas. Nada se escapa de su atenta mirada, absolutamente nada. De nosotros sí, somos imperfectos. Nuestro entendimiento es imperfecto. Nuestro conocimiento de las cosas, segundo, nuestro conocimiento de las cosas, de las circunstancias es limitado. No conocemos toda la información y tampoco vamos a poder entender toda la información. Tercero, yo no conozco las motivaciones. Puedo tratar de discernirlas, puedo tratar de interpretarlas, pero realmente no puedo conocer el corazón de las personas. Tú tampoco, lo siento mucho, no podemos. Por eso Santiago nos dice, no hablen mal de los otros. Porque no eres omnisciente, tú no conoces todas las cosas, no eres lo suficientemente sabio. En otras palabras, lo que nos está diciendo Santiago es, tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Somos imperfectos. La palabra me prohíbe juzgar aún las motivaciones del otro, porque ahí solo llega Dios. Solo Dios puede discernir las motivaciones del corazón.
¿quién eres que juzgas a tu hermano? ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, yo soy hijo de Dios y tengo el don de conocimiento y de discernimiento. ¿Sabes quién te dio esos dones? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién te provee de sabiduría? El Espíritu Santo. Pero ¿sabes en qué corazón lo hace? En un corazón que está en proceso de santificación. Aún en medio de lo que Dios pueda darnos, somos imperfectos. Este vaso es imperfecto. Su gracia nos ayuda a poder sí discernir, sí tener sabiduría, pero no tenemos la capacidad de poder juzgar con justo juicio. ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? ¿De qué cualidades gozas tú para juzgar a tu hermano? Terry Cooper escribió un libro que se llama Haciendo juicios sin ser enjuiciador o condenador. Él dice en su libro lo siguiente: lamentablemente, con frecuencia las personas que más necesitan cuestionarse a sí mismas no lo hacen. Las personas que más necesitan cuestionar su opinión no lo hacen. Y las personas que más necesitan respetar los límites de otros invaden esos límites y forzarán sus opiniones, ya sea que se las solicite o no. Fin de la cita. ¿Cómo luce eso en la palabra? Observa lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 2, lo que acabamos de leer. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Lo que está diciendo el texto, y no pierdas de vista Santiago, es: ocúpate de ti. Es lo que está diciendo el texto. Ocúpate de ti. Siéntate y piensa y medita y observa la palabra para entonces tú tratar de tener un juicio bíblico. ¿Cómo funciona esto? Si yo escucho a alguien y este alguien miente, ¿dónde yo hallo que lo que dijo es una mentira? ¿Cómo yo sé que esa persona mintió? Porque no dijo la verdad. Pero ¿dónde se sostiene mi opinión de lo que es verdad y lo que no es verdad? En la palabra. Mis opiniones deben ser filtradas por la palabra. Mis juicios de valor deben ser filtrados por la palabra. No por lo que yo estoy viendo o estoy apreciando. Lo que yo veo y aprecio debe ser filtrado por la palabra. Pero sucede aquí algo extraordinario cuando yo empiezo a hacer esto. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esto es, cuando yo me siento frente a lo que vi o escuché y empiezo a reflexionar y filtro mis pensamientos por la palabra, esto va a salir. Dios me va a decir: espérate, ¿viste tú la viga que te cargas? ¿Viste tú tu propia vida? Alguien decía que normalmente nosotros juzgamos lo que nosotros hacemos. Alguien decía que nosotros normalmente juzgamos las cosas que nosotros hacemos. Y esto sucede cuando yo me siento delante del Señor y empiezo a meditar en este asunto que mi mente está dando vueltas para hacer juicio. Dios me detiene y me dice: oye, espérate, ¿viste tu viga? ¿Viste tu corazón?
¿Viste tu orgullo? ¿Viste tu arrogancia? ¿Viste que tú también eres mentiroso? ¿Viste que tú también tomas atajos? Esa es la viga. Son mis debilidades. La viga son los pecados con los que lucho. Y lo que el Señor quiere que yo haga es que yo me ponga delante de Él y primero mire mi vida. Entonces yo hallo gracia de parte del Señor. Porque Él me dice, yo morí por todo esto. Yo di mi vida por esos pecados. Y puse mi Espíritu Santo en ti, para que el Espíritu Santo morando en ti te vaya moldeando, te vaya conformando a la imagen de mi Hijo. Eso es gracia. Es como que tú salieses entonces de tu conversación con Dios y vuelves a este asunto de este hermano. Tu visión ha cambiado. Ahora tu visión está permeada de gracia, porque tú eres tan pecador como él. Ahora tu visión está permeada de sabiduría y prudencia, porque es muy probable que tú puedas caer en el mismo pecado. ¿No es la exhortación de Pablo? No piensen que estén firmes, o el que esté firme más bien piense o tenga cuidado de no caer. Si tú piensas que estás firme y eso te da derecho a juzgar, estás equivocado. Pablo te dice, cuidado, no vaya a ser que tú tropieces en el mismo pecado. Gracia. Nosotros muchas veces rehusamos ser instrumentos de gracia para con el otro y preferimos ser instrumentos de justicia. Pero cuando hacemos eso, normalmente ocultamos nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? Porque lo que básicamente nos has dicho es que no podemos hablar, que nos quedemos callados si vemos algo que es erróneo. No, yo no lo dije, lo dijo Santiago. Pero si hay un camino que la palabra nos enseña por el que podemos andar. Primero, para yo juzgar justamente, debo cuidar mi mente. Escucha bien, debo cuidar mi mente de mis emociones. Debo cuidar mi mente de mis emociones. La razón de esto es que mis emociones son volátiles. Mis emociones están subordinadas a qué viví, qué pasó en los últimos minutos. Estoy enojado, estoy alegre, estoy feliz, y eso permea mi opinión del otro. Entonces debo cuidar mi mente de mis emociones. Segundo, cuando yo escucho algo de alguien, yo debo guardar silencio, me dijo Santiago. Pero entonces lo que sí yo puedo hacer es meditar en lo que escuché, comparar con las escrituras, pensar, analizar, procesar, permear de gracia mi opinión y aplicar Mateo 18. Mateo 18 lo que nos dice básicamente es, si tú ves a tu hermano que ha pecado, escucha bien, no dice ve y coméntalo, no dice aquello, no dice ve y ponlo como motivo de oración, dice ve y confronta. Ese es el camino. Escucha bien, iglesia. La forma de detener el chisme, la difamación, el hablar mal de otros es aplicar Mateo 18. Y aún para aplicar Mateo 18, yo debo sentarme, debo tomar la palabra, debo filtrar lo que escuché, debo analizar, procesar, permear de gracia mi opinión y entonces ir con el hermano y decirle, mira, esto que tú me contaste, lo he pensado, he orado y la palabra de Dios dice esto. Ese es tu rol, escucha iglesia, ese es tu rol y ese es mi rol. El ir y hablar con esa persona que me ha contado algo. No voy y lo riego,
por la congregación, yo voy y confronto. Ese es el proceso bíblico. Segundo, alguien me contó algo a mí. Y yo estoy tan emocionado de lo que me contó que tengo tantas ganas de comentar a mi discipulador. La forma de parar es esto. La forma de parar esto, que está empezando a hacer chisme, es lo siguiente. Yo le voy a decir, la persona que te contó esto, ¿sabe que me vas a contar? No sabe, no lo hagas. ¿Notas la diferencia? Ya contame y yo te digo qué vamos a hacer. No, detén el chisme. Frena el hablar mal. Recuerda que el hablar mal ya viene permeado de mis pensamientos y mis emociones. Si alguien llega a hablarte algo de alguien, la pregunta es, ¿esa persona sabe que tú me vas a contar esto? No, entonces no necesito saberlo. No entres en terreno pecaminoso. Recuerda, no solo peca el que habla, sino peca el que escucha sin el consentimiento del otro. Ahora, yo sé que hay personas, porque pasa, que son impetuosas y ni bien se acercan a ti y empiezan a soltar, y te cuento y que entonces, y tú no tienes cómo parar. ¿Ok? Escenario número 3. Lo que tú vas a hacer es decirle, escucha, esto que no te he pedido que me cuentes, pero que tú lo soltaste de una, tú le vas a decir a la persona de quien me hablaste que me lo dijiste. Y si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Alguien puede decir, eso es chisme. No, eso es frenar. Eso es cortar el chisme y la difamación dentro de la vida de la iglesia. Recuerda lo que dice Mateo 18. Yo puedo mirar que alguien está en pecado, yo voy y lo exhorto. Y probablemente la persona no se arrepiente. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Ok, ahora lleva 2 o 3 contigo. ¿Para qué? Para persuadirlo, para conducirlo al arrepentimiento. Nota cómo se está manejando este asunto. Una persona, 2, 3 personas, y el asunto puede ir creciendo, a la luz de Mateo 18. Segundo, tercero, perdí la cuenta. Ora para que tu corazón sea guardado de chismear, difamar o hablar mal de tu prójimo. Ora. Yo creo que uno de los temas de oración en nuestras vidas debe ser este. Señor, hoy guarda mi vida de chismear. Líbrame de difamar, líbrame de hablar mal de mi prójimo. Tercero, revisa tus actitudes y motivaciones. Cuando tú vas a juzgar a otro, o cuando tú vas a confrontar a otro, revisa tus actitudes y revisa tus motivaciones. Acércate pensando que tú podrías caer en lo mismo, que tú podrías hacer lo mismo, que tú podrías estar experimentando las mismas tentaciones. Revisa tus actitudes y tus motivaciones. Esto va a permear tus palabras de gracia. No eres juez. Yo no soy juez. Solo hay un juez, nos dijo Santiago. Cuarto, creo, habla con amabilidad, habla con amor. Nos cuesta. Cuando vamos a confrontar, normalmente nos ponemos en el asiento del juez y nuestras palabras son así. No, es tu hermano, mismo Dios, la misma sangre. Él te ama, ama a tu hermano, háblale con amor, como cuando el Señor te exhorta a ti. Yo no recuerdo en mi vida cristiana una sola vez que el Señor me haya levantado la voz, me haya gritado y entrado a mi habitación tirando la puerta. Eric, quiero hablar contigo. Jamás, ni aun cuando me exhorta. ¿No es que sus palabras son llenas de amor, ternura, gracia? Como que nos hace observar nuestro pecado. No está tolerando mi pecado, pero me hace observar con ternura y amor. ¿No es que nos atrae a Él con lazos de amor? ¿No es que cuando nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel? Él no nos da lo que merecemos.
Eso no es expresión de amor. Habla con amabilidad. Habla con amor. Quinto, pide a Dios gracia para que te ayude a equilibrar tu observación a la luz de la palabra con palabras de aliento. Ok, mira, tú hiciste esto y no es correcto porque esto que hiciste va en contra del Señor, pero hay gracia para ti, hay esperanza para ti. ¿Notas la diferencia? Sexto, usa las escrituras para instruir, no tu opinión, no tus pensamientos, no lo que tú crees, no en mi experiencia yo he vivido, no. Usa las escrituras para instruir. Mira, hermano, la palabra de Dios dice esto, no yo, no es mi opinión, no son mis pensamientos, es Dios. Y aquí hay algo delicado, porque para yo juzgar justamente, decía hace un momento, debo cuidar mi mente de mis emociones. Por ejemplo, y cito al pastor Miguel, cuando pienso en alguien que piensa diferente a mí, a veces yo pienso que todos tienen que pensar como yo, pero ese no es el estándar bíblico. Todos debemos pensar como el Señor, no como yo. Pero eso a veces me genera un problema. Como no piensas como yo, estás mal. O mis emociones se alborotan cuando alguien vive diferente a mí, cría a sus hijos diferente a mí, o envía a sus hijos a un colegio que yo no enviaría. O probablemente es alguien que tiró en el pasado, por lo que es más fácil hablar mal de esa persona, criticar, emitir un juicio. El llamado es: cuida tu mente. Cuida tu mente. Escucha, tú no eres el estándar. Lo lamento, si tus papás te han hecho creer, hijito, tú eres un rey, tú lo sabes todo, hijo, eres bien inteligente, santo, estás tocando una nube, mijo, te mintieron. Lo lamento. Si tú te crees muy sabio, muy entendido, muy capaz, muy estudiado, no, lo siento. Tú y yo somos pecadores, necesitados de la gracia del Señor. Tú y yo necesitamos de su gracia. Necesitamos de su gracia para no mentir. Necesitamos de su gracia para no hablar mal de nuestros hermanos, para no difamarlos, para no chismear. Necesitamos de nuestro Dios, de su gracia en nuestras vidas. Tú no eres la medida. La forma y la manera en la que haces las cosas no es la medida. Lo que dice su palabra, esa es la medida. Séptimo, es probable que te acerques a la persona a confrontar o a detener o a pedirle que no te hable. Entonces debes estar dispuesto a aceptar la crítica. La crítica al momento de que te digan: a ti no te gusta escuchar, a ti no te gusta hablar de estos asuntos. No me gusta hablar ni de chismes, ni de rumores, ni de difamaciones. Es cierto, no me gusta. O cuando tú hables con la persona puede decirte: mira, yo debo explicarte porque eso no es así. Y probablemente demuestre que tú estabas equivocado al hacer un juicio de valor. Debes estar dispuesto a aceptar la crítica. Familia, cuidemos la iglesia. Cuidemos la iglesia. Y la manera de cuidar esta parte del cuerpo de Cristo, donde Dios nos ha puesto a ti y a mí, es frenar esto que podría llegar: difamar, chismear, hablar mal de los otros. Con esto cierro. La instrucción de la palabra no solo tiene que ver con los hermanos en la fe. Si prestaste atención a la lectura que tuvimos, a las varias lecturas que tuvimos, habla del prójimo. Habla del prójimo. Y el prójimo, la referencia es no solo tu familia en la fe, sino aquellos que no son creyentes. No hables aún del no creyente, no hables mal de él. No chismes de él, no lo difames. Porque eso es tan pecaminoso como hacerlo con los hijos de la familia de la fe. Es triste cuando los creyentes son conocidos por esos rasgos, por personas chismosas, que difaman,
que hablan mal de los unos de los otros. Lo más triste es que a veces hay creyentes que van a hablar mal al no creyente de otros creyentes. Traemos vergüenza, dice Pablo, al evangelio. Vamos a orar.